Amigos, buenas noches. Estamos en un nuevo video del canal Curso de Tesis. En esta oportunidad vamos a ver conceptos de dispersión, desviación estándar, varianza y el cociente de variación. En términos sencillos, la dispersión es qué tan alejados están los casos en torno al promedio. Esa es la dispersión, ¿no? Teniendo una sumatoria de casos en su totalidad, vamos a ver qué tanto están alejados del promedio. Entonces, el primer concepto que aparece aquí es la desviación estándar. Esto que está acá, que tiene ahí una fórmula bien fea, ¿no? Se entiende esto así, ¿no? Miren, presten atención. Es una sumatoria de las X1 es la frecuencia de las observaciones, X raya es promedio y el N es el total de los casos, ¿sí? Entonces, esto es una sumatoria, ¿no? Estos números feos aquí dicen que empieza a sumarse de algo y se termina en algo. Entonces, XY es la frecuencia de las observaciones, ¿no? Es decir, las puntuaciones que están teniendo los casos. Menos X raya, que es el promedio, ¿sí? La media. Todo eso al cuadrado y todo eso dividido en el total de los casos, que es N. ¿Cómo se interpreta esta fórmula? Esto es para la varianza poblacional. Imaginen que nosotros hay una corrida familiar, ¿sí? En una, digamos, una maratón, ¿no? De atletismo, ¿sí? Tienen que correr una contrarreloj en una hora, ¿sí? Entonces, todos estos tipos van a ir corriendo, ¿sí? Y van a haber distintas puntuaciones, ¿no? En kilómetros que va a ir recorriendo la gente. Y eso, en total de los casos, en total de estos atletas, van a correr cierto promedio, ¿no? ¿Sí? Entonces, el promedio, recordemos, ¿no? Es la suma de toda la frecuencia partido por el total de los casos. Entonces, imaginemos en este caso que el promedio de nuestra contrarreloj son 5 kilómetros, ¿sí? Va a haber gente que va a correr 1 kilómetro, 2.5 kilómetros, 3 kilómetros, 5 kilómetros, 7 kilómetros, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Hay gente, por ejemplo, que del promedio 5 va a correr 7 kilómetros. Es decir, ahí se están desviando 2 kilómetros del promedio. Y una gente que en vez de correr 7 kilómetros, corre 3 kilómetros, también se están desviando a 2 kilómetros. Pero eso es en el lado contrario, ¿no? Están siendo 2 kilómetros, digamos, menos distancia que el promedio. Entonces, esta sumatoria, esta fórmula está diciendo, ¿no? Que, por ejemplo, si el promedio es 5 y hay gente que corre 7 kilómetros, ¿sí? Se está alejando, ¿no? 7 menos 5 promedio, ¿sí? 7 menos X raya promedio, va a estar 2, ¿sí? 2 kilómetros, ¿sí? Alejado del promedio. Lo mismo para atrás, ¿no? Van a haber menos 2 kilómetros, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay un cuadrado para que no hayan para que no hayan números negativos, ¿sí? Entonces, este es el concepto de variación, ¿no? De varianza, perdón. ¿Sí? Algo que es matemático, que en la escuela te lo hacen calcular, es una pereza calcularlo a mano. El SPSS te da la varianza y la desviación estándar. Y la desviación estándar no es otra cosa que tirar la raíz cuadrada a esto, ¿sí? Y eliminar este cuadrado. Lo que pasa es que la varianza no tiene interpretación porque es una unidad cuadrática. La desviación estándar con la raíz de la varianza te elimina
el cuadrado y queda algo entendible. Entonces la varianza es, la desviación estándar está en la misma unidad de medición que la media. En este caso la media está expresada en kilómetros, por tanto la desviación estándar va a estar expresada en kilómetros. Y esa es la gracia, es cuántas veces los datos en su sumatoria se están alejando del promedio, ¿sí? Esa es la dispersión. El concepto de dispersión es que están diluidos, están los casos desde la menor puntuación hacia la mayor puntuación, ¿sí? Que tan diluidos están. El antónimo de la dispersión es la contracción, ¿no? Qué tan apretados, qué tan cercanos están los casos en torno al promedio. Ahora, claro, en este ejercicio de la maratón es fácil interpretar, ¿no? Una desviación estándar, 1.5 desviación estándar, es entender que como en su conjunto estos atletas están teniendo una dispersión de 1.5. Pero ¿qué pasa aquí cuando tenemos cosas en economía, no? Estamos hablando de miles de dólares, ¿sí? El PIB, todo eso, ¿no? Entender la desviación estándar, ¿sí? Y el promedio de ganancia, ¿no? De hogares va a ser complejo, ¿no? Porque ya nos perdemos en las unidades de medición, ¿no? Porque ya millones de dólares ya escapa, digamos, la comprensión que uno tiene del dinero, ¿no? Uno nunca va a ganar $1.000.000. Ahora, como esto de concepto de la desviación estándar es un poco complejo de entender al principio, ¿sí? Porque una desviación estándar, 7 desviaciones estándar, 15, cuesta un poco asumir eso. Entonces, hay un procedimiento que a mí me ha servido mucho, ¿no? Y cuando lo aprendí realmente me simplificó mucho las cosas para yo poder enseñar estadística, ¿no? Y lo que a mí me interesa aquí es enseñar la interpretación. Es el cociente de variación o cociente de variabilidad, que no es otra cosa que expresar la desviación estándar, la variabilidad, en términos porcentuales. ¿Qué es lo que pasa, compañeros? Cuando uno pasa las cosas promedio, es un lenguaje universal. Uno puede entender, ¿no? Que este tipo está llegando, tiene un 5% de atraso, ¿no? Medido en minutos. O hay tenemos una inflación de 7 puntos porcentuales, etcétera. Eso se entiende, ¿no? Cuando las cosas las transformamos en promedio, se entiende. Entonces, ¿qué es cómo se calcula el cociente de variación? No se asusten con estos números, ¿no? Esto es cosa de meter la cosita a la calculadora o hacer una fórmula en Excel, ya aparece. No son más de 3 pasos. Es la desviación estándar partido por la media, ¿sí? Multiplicado por 100, ¿sí? El cociente, todo cociente es una división, ¿sí? Como es una división, en este caso los cocientes va a dar menos que 1. Y al multiplicarlo por 100, ¿sí? Nos va a dar el resultado total. Veamos este ejemplo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Sí, antes de tener claro que el cociente de variabilidad, de variación, nos permite comparar dos muestras con distinto n. Y también escalas de medición que es distinto. O sea, nosotros podemos comparar la dispersión, los resultados de dispersión del peso corporal, compararlo con, no sé, con la altura de una persona, ¿no? Una cosa va a estar medido en kilos y otra va a estar medido en centímetros. Pero el cociente de variabilidad lo que te está diciendo que es la dispersión expresada en porcentaje, ¿sí? Y eso permite decir, la altura tiene mayor dispersión que los centímetros, ¿sí? Incluso si son n distintos, no son muestras que tienen distintos n, ¿no? Porque el porcentaje va en sí mismo. Miren, este ejemplo yo lo encontré aquí en una web, me pareció súper interesante y fácil de entender este concepto. Vuelvo a repetir, voy a ser majadero. Interpreten la desviación estándar con su respectivo expresión porcentual. Eso va a ser cuando los datos
cuando el cociente de variación supera el 30%, ya la desviación estándar carece de nivel explicativo, ¿sí? Para entender la dispersión, ¿no? Porque los datos no se estarían distribuyendo en forma normal. Tengo un video ahí de curva normal, échenle la miradita. Entonces la capacidad que tiene la desviación estándar para hacer inferencia de una muestra en una población, cuando el cociente de variabilidad es más de 30%, pierde sentido. El cociente de variabilidad, mientras más grande, mientras un porcentaje mayor, hay mayor dispersión. Mientras más chico, hay menor dispersión. Es decir, mientras más pequeño, hay menor... los datos están más concentrados. Miren, fíjense aquí, tenemos los elefantes y la hormiga, ¿sí? Aquí está expresado el promedio, ¿no? La media, ¿sí? Y la desviación estándar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los elefantes pesan 400 kilos con una desviación estándar de 5000. Las hormigas pesan 5 gramos, ¿sí? Miligramos, perdón, y 15 miligramos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Las unidades de medición aquí se dispararon, ¿no? Comparar miligramos con kilos, están en escala de magnitud distinta. Miren, ¿qué es lo que pasó acá? La desviación estándar es 5000. Esto es al revés. El promedio es 5000. La desviación estándar es 400. Acá está en 40. Perdonen el horror. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay una desviación estándar de 400. ¿Sí? Y otra desviación estándar de hormiga de 15. Uno tendría a pensar que, bueno, la desviación estándar es mayor en elefantes y en hormigas. ¿Qué es lo que pasa? Estamos midiendo escalas de magnitud distintas, aunque todo esto puede ser expresado en kilos, ¿sí? Los miligramos también son parte de un kilo. Pero, ¿qué pasó aquí? Apliquemos un cociente de variabilidad. 400 partido por 500 multiplicado por 100, que es la fórmula, nos da 8%. Las hormigas, aquí 5 partido por 15 multiplicado por 100 son 33.3%. ¿Sí? En consecuencia, esto de que la desviación estándar de 400 era mayor, la desviación estándar era mayor en elefante, es falso, ¿no? Es una ilusión. La desviación, el cociente de variación es mayor acá en las hormigas. Un 8%, poca dispersión. 33.3%, harta dispersión. En este caso, ya como dice mi amigo el maestro Horacio, ¿no? Un canal amigo de YouTube, con más de un 30% de dispersión, la desviación estándar carece de potencia de explicar la dispersión. Espero que haya sido utilidad. Interpreten la desviación estándar con el cociente de variabilidad. Eso les va a ayudar y será hasta la próxima.